Los objetivos principales del método de la ruta crítica son definir las fechas tempranas y tardías en la red de actividades lógicamente dispuestas, encontrar el grupo de actividades que, de trazarse, atrasan al proyecto completo, gestionar las actividades críticas y atender las holguras que pueden volver críticas a otras actividades. El método de la ruta crítica es una técnica de planificación y programación de proyectos que permite calcular las holguras de cada actividad con el método de pasada hacia adelante y el método de pasada hacia atrás, mostrando la ruta crítica, como fue revisado en el capítulo anterior. El ejemplo del método de la ruta crítica. Veamos en el siguiente ejemplo las 7 actividades siguientes para poder completar un proyecto. Para recorrer la red podemos seguir 3 caminos o rutas, ABCG, ADG y también la ruta AEFG. Si calculamos la duración de cada una de estas rutas, tenemos que ABCG tiene la duración de 11 días, la ruta ADG tiene una duración de 17, mientras que la última, AEFG, tiene una duración de 13. Podemos deducir que la ruta crítica es la más larga, es decir, ADG. Agregaremos ahora las fechas tempranas a la red de actividades. Utilizaremos el método de Pass Forward o pasada hacia adelante, mostrando las fechas tempranas en verde. Podemos agregar ahora las fechas tardías y podemos comenzar agregando a las actividades críticas, pues las fechas tempranas son iguales que las tardías, además de que su holgura es igual a 0. Continuamos con el cálculo de las fechas tardías a través del Back Forward o pasada hacia atrás. Luego calculamos las holguras del resto de las actividades y cerramos el cálculo de la red. La ruta más larga. La ruta más larga o longest path es la ruta a través de la red del proyecto donde su duración total es la más larga de todas las rutas. La ruta más larga o longest path siempre es una ruta crítica, pero no todas las actividades críticas del proyecto están en la ruta más larga. Esta estrategia es habitual en ambientes reales, proyectos llenos de restricciones y además con distintos calendarios de recursos. Generalmente terminamos con una ruta que tiene más actividades críticas que la ruta más larga, o muchas veces una ruta crítica termina antes que la ruta más larga, que también es crítica. Esto ocurre porque modificamos la ruta crítica del proyecto a través de restricciones duras, externas o hitos. Debemos enfocarnos en administrar la ruta crítica y también la ruta más larga. Vamos a ver el análisis de la ruta crítica. Muchas empresas definen cuáles son las actividades que forman parte de la ruta crítica, muchas de ellas actividades que tengan una holgura distinta a 0. Dependerá también de la duración del proyecto. Por ejemplo, proyectos que duran un año pueden tener holguras iguales o menores a 15 días para actividades críticas. Así pueden aumentar la holgura necesaria para que actividades sean críticas a 20, 30 días de holgura, por ejemplo. Podemos también tener varias rutas críticas. Sabemos que tenemos tantas rutas críticas como caminos largos tengamos. Además, si restringimos la holgura para cronogramas muy largos, podemos tener varias rutas críticas. Esto aumenta significativamente el riesgo de cumplir el plazo, lo que se ve reflejado en el análisis de contingencia o de plazo. Otra estrategia para manejar la ruta crítica es revisando las holguras por área. Los software pueden mostrar las holguras por área para poder ordenar las áreas por holgura y formar la ruta más larga. Muchas veces los esfuerzos se deben colocar hacia un área específica más que a una actividad específica. Conclusiones. Para poder determinar la ruta crítica en las redes sencillas es determinar los caminos más largos de la red, definiendo las fechas tempranas y tardías de estas actividades. Desde ahí podemos calcular el resto de la malla. En la vida real los proyectos son una red de actividades perfecta, no lo son. Las actividades e hitos afectan la ruta crítica natural del proyecto, modificando las holguras de las actividades. El cálculo de las actividades críticas debe perseguir una lógica de calcular la ruta más larga, pues aparte de ser crítica, la ruta más larga es la ruta más riesgosa del proyecto. En el próximo capítulo revisaremos la carga de recursos a las actividades, cómo calcularlos y alguna manera de optimizar su utilización. Toma acción, usa un software de programación, cualquiera que sea, Proyecto Primavera, y realiza los conceptos que revisamos recién. Haz un pequeño cronograma de 3 o 4 actividades y revisa los conceptos directamente en el software. Podrás darte cuenta en la práctica de cómo funcionan los conceptos.